Bueno, a pesar de que en el país pareciera haber un único tema, no nos olvidamos de otro tema que es muy importante, es muy relevante. Estamos en un proceso constituyente que ya se ha iniciado, que está teniendo su continuidad con el trabajo del comité de expertos. Por supuesto, ahí se están discutiendo cuestiones que, como se ha venido señalando desde hace muchos años, son muy importantes para lo que será en el futuro nuestra manera de convivir y nuestra vida cotidiana. Y es en ese contexto entonces que le queremos agradecer especialmente al abogado y vicepresidente de la comisión experta de este proceso, el profesor Sebastián Soto. Sebastián, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Muy buenos días, Patricio, por la invitación. Sí, quería partir pidiéndole al integrante, pero también a esta responsabilidad que es más corporativa, ¿no? Del vicepresidente, un breve balance de cómo piensas que se ha podido avanzar hasta ahora, y si en la misma pregunta pudieras contestar en respecto a cuáles piensas tú que son los nudos que por el momento se hace preciso destrabar para poder seguir avanzando. Bueno, partamos primero con cómo he apreciado yo estas 3 semanas, tan solo 3 semanas que llevamos trabajando juntos la comisión experta. Yo creo, Patricio, que hay una conciencia en cada uno de nosotros de un deber que tenemos que cumplir con mucha mesura, con mucha dedicación, pero es un deber finalmente que es elaborar, ojalá, el mejor proyecto o anteproyecto de constitución para presentárselo a los consejeros electos, de tener una nueva constitución, de mejorar nuestra constitución y todo eso en un ambiente de respeto, de intercambio de ideas, con la capacidad de escuchar a los otros, de poder disentir, que es muy importante porque disentimos, pensamos distintos, pero respetándonos mutuamente y escuchándonos. Y yo he visto en cada momento de la comisión ese ánimo de conversar, de intentar encontrar los puntos en común y de cumplir esta tarea, este deber que tenemos, que es en breve plazo, tan solo 3 meses, Mm. elaborar este anteproyecto. Sí, bueno, se señaló o se ha señalado, Sebastián, respecto a este proceso, porque tú sabes que ha tenido críticas en el sentido de que sería menos participativo que el anterior o afirmaciones por el estilo, que podría ser más participativo o mucho más participativo que los anteriores porque el proceso de participación ciudadana se daría sobre la base de un texto concreto sobre el cual opinar, ¿no? No en el aire. Ahí quería pedirte una reflexión sobre eso, sobre cómo ves la relación entre esta instancia que ha sido nominada por el Parlamento, esta otra que va a ingresar elegida por la ciudadanía, y acto seguido el procedimiento mediante el cual los ciudadanos y ciudadanas van a poder pronunciarse sobre el contenido. Digo, Bueno, antes del Patricio, plebiscito de salida, ¿no? Que esa así es otra es, instancia, sí. Sí. así es, pero me quiero hacer cargo de lo que mencionas al principio porque es muy relevante. Mi colega en la comisión experta, que es Francisco Soto, un profesor de la Universidad de Chile que ha investigado mucho sobre participación ciudadana, siempre dice una cosa que debemos tener en consideración, y es que este es el primer proceso constituyente del mundo en donde la participación ciudadana es respecto de un anteproyecto que se le presenta a la ciudadanía, y no sobre un conjunto de preguntas sin frontera. Aquí, cuando el Consejo se instale, es muy importante eso, es decir, a partir del 7 de junio va a haber un texto sobre el cual va a haber participación, iniciativas populares y otra serie de mecanismos para intentar recibir la voz de la ciudadanía. Pero también hay que decirlo, y es que nosotros no partimos desde cero, sino que ha habido largos procesos de discusión constitucional en Chile en la última década al menos, y dos de ellos están bastante documentados. Uno, el de la presidenta Bachelet, y otro, el de la convención, que son mejores o peores, que muestran muchas cosas, pero lo relevante es que este es un continuo, en alguna medida, con esos procesos de participación. Y yo veo que hay una virtud, que este proceso continúa en una línea de escucha, no necesariamente para repetir lo mismo, pero sí de escucha, que ya ha partido hace años. Ujú. En algunas entrevistas, Sebastián, así siguiendo el rumbo de tus posiciones, también para efectos de poder preparar esta entrevista, tú has hecho mucho énfasis en que esta tiene que ser una constitución que no se pronuncie sobre todo, que sea más bien generalista.
Para poder explicar, porque partamos del supuesto de que la mayoría de la gente que nos está escuchando no es experta constitucional y no hay ningún pecado en ello. Así es. Por eso para cada actividad hay especialistas. Explicar, quizás haciéndolo didácticamente, primero, ¿qué diferencia supondría esta convicción que tú tienes respecto al proceso anterior? Y segundo, ¿de qué manera incide en el funcionamiento de algunos organismos según los hemos conocido ahora como el Tribunal Constitucional, ¿no? Que tú sabes que una de las críticas que se le hacen es que en cierto momento se ha erigido como una tercera cámara, ya ha terminado declarando inconstitucional muchos proyectos de ley. De hecho, tú sabes que un modus operandi en el Parlamento es la reserva de constitucionalidad, que me atrevería a decir que es como un pan de cada día, ¿no? Bueno, esa reflexión general que tú haces, ¿de qué manera dialoga con estas dos dimensiones que te propongo para efectos de hacer un poquito de pedagogía también, que creo que es una tarea importante para el periodismo? Así es, agradezco la pregunta, Patricio. Efectivamente, primero, esta idea de no decir todo en la Constitución es una idea en la cual nosotros estamos, creo, muy convencidos, al menos en la comisión experta. La convención, por el contrario, es una experiencia que nos enseñó que no debemos decir todos. La convención intentó, en el texto que fue rechazado, referirse a los bomberos, a las bibliotecas, a las semillas, a las ferias libres, a los cielos nocturnos, a los pisquineros, en fin, todos temas muy relevantes. Yo no quiero decir que no lo sean, pero la Constitución no tenemos que creer que es la solución a todos nuestros problemas o que debemos constitucionalizar e incorporar en la Constitución todas nuestras aspiraciones y preocupaciones de hoy. La Constitución aspira a ser un rayado de cancha, de una cancha ojalá muy amplia, para que cada generación juegue ahí el juego de la política. Y por eso entonces sienta ciertos mínimos comunes, ciertas bases, es, como dicen los alemanes, una ley fundamental. Pero es la ley que se discute día a día y se eligen parlamentarios para ello, la que debe especificar una serie de intereses, aspiraciones y planes de los chilenos y chilenas. Por eso entonces, en muchas materias, nosotros intentamos guardar silencio. Ahora, ¿por qué además es importante guardar silencio? Y es por lo que decías tú, Patricio. En parte porque si constitucionalizamos todo, lo que ocurre es que se judicializa todo, o se judicializa mucho, digámoslo así. No solo en el Tribunal Constitucional, porque, claro, hay cierta mirada crítica solo al Tribunal Constitucional, pero también a otros tribunales que más activistamente también, porque se dice mucho en la Constitución, pueden intervenir, interpretar y muchas veces limitar las decisiones de la política, del legislador, de la administración, que deben ir variando, que son las decisiones democráticas. Por eso entonces, Patricio, una cierta convicción entre nosotros que esperamos se pueda cumplir es decir menos de lo que dijo la Convención que decir mucho en todos los temas. ¿Qué reflexión haces o la comisión, Sebastián, de una manera de funcionar de la política chilena, del sistema político chileno, que uno al menos desde acá considera indeseable, ¿no? Vamos a poner en la última elección, la de noviembre del 2022 parece que fue, ¿no? 21. Como 21. Ejemplo, sí, como ejemplo, pero que también ha ocurrido en veces anteriores, ¿no? Nosotros vamos a votar y en el mismo acto, en la misma urna, le damos mayoría a un presidente y le damos minoría en el Parlamento para que cumpla por el programa por el cual estamos votando. Ya no creo que no es el momento para desentrañar por qué los chilenos y chilenas nos comportamos políticamente así, pero el hecho es que ocurre, ¿no? Entonces se produce esta sensación de que los gobiernos no cumplen sus promesas. Claro, no cumplen sus promesas porque tienen minoría parlamentaria. Entonces, tenemos por un lado un sistema político con un presidencialismo muy fuerte en el cual se le asigna mucho protagonismo, por ejemplo, en el trámite legislativo, pero que a veces le toca maniobrar en condiciones completamente adversas, ¿no? Para poder llevar a cabo su proyecto. Tú te has definido como partidario del régimen presidencialista, pero te quería preguntar cuál es la mirada que tienen respecto a este asunto, ¿no? Que pienso que termina siendo negativo al final del día para la credibilidad de la política, ¿no? Bueno, Patricio, yo creo que si nosotros construyéramos un país desde cero, o como dice alguien por ahí, si es que decidiéramos diseñar nuestro sistema político con los ojos cerrados,
uno pudiera construir un régimen que evitara eso. Pero nosotros en nuestra realidad tenemos una historia política y una cultura política muy atada a las figuras de los presidentes. Y por eso todas las constituciones chilenas y también el intento de la convención han ratificado el presidencialismo. Nosotros en estos pocos meses en la comisión experta también lo hemos hecho. Ayer presentamos cerca de la medianoche un conjunto de iniciativas, pero para perfeccionarlo en dos ámbitos. Y ahí creo que apuntan en alguna medida a tu preocupación. Uno es la idea de limitar la fragmentación en el Congreso, es decir, evitar que en el Congreso haya una atomización excesiva de partidos y grupos para intentar que los partidos políticos que son esenciales para la democracia, son mediadores fundamentales para el ejercicio del poder, pues bien, que esos partidos políticos que están con representación en el Congreso no sean los veintitantos que hay hoy día, sino que algo menos, y permitir entonces partidos más grandes, más disciplinados y que aseguren gobernabilidad. Pero junto con ello, la fragmentación es una enfermedad, pero también lo es la falta de gobernabilidad, que es un poco lo que tú señalabas. Sí. Y ahí es donde le hemos dado algunas herramientas al presidente, algunas herramientas al Congreso para poder avanzar en una línea de gobernabilidad. Y déjame darte un ejemplo que creo que puede contribuir a lo que tú dices. Hoy día nosotros elegimos parlamentarios y presidentes en la primera vuelta presidencial cuando hay mucha, de nuevo, oferta de candidatos presidenciales. Hemos propuesto, y me parece que es una idea razonable para promover mayorías, que la segunda vuelta presidencial sea la que coincida con la elección parlamentaria. Y de esta forma, entonces, los dos candidatos presidenciales que eventualmente pasen a la segunda vuelta serán los que agrupen y vayan conformando con más fuerza dos grandes coaliciones. Esta medida la hizo Francia, la adoptó Francia hace algunas décadas y ha servido para ello. No quiere decir que el candidato que gana se lleva todo, porque nosotros tenemos un multipartidismo, se mantiene el Senado como una cámara que se renueva parcialmente y otra serie de reglas, sino que al menos se le permite que esa contradicción que tú identificas, esa especie de antinomia que se da, se reduzca en alguna medida porque el candidato presidencial de la segunda vuelta avanza junto con su coalición en la elección. Sí. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el vicepresidente del comité de expertos, el jurista Sebastián Soto. Sebastián, tú dices partidos políticos más grandes y más fuertes. ¿Cómo? Bueno, hay distintas fórmulas que hemos propuesto. Algunas son constitucionales y otras luego tienen que aterrizar en la ley. Hemos propuesto un umbral de votos para que un partido político tenga presencia en el Congreso Nacional. De nuevo, esta no es una idea que se nos haya ocurrido a nosotros, sino que es una idea que existe en Europa, en Alemania, con mucha fuerza. También hemos propuesto medidas de disciplina parlamentaria, de forma tal que los partidos tengan un cierto programa, una cierta identificación, y sus parlamentarios no sean grandes caudillos que hacen lo que quieren, sino que también sean parte de un colectivo, porque al final la política tiene mucho de eso, de incorporarse a un colectivo para promover ciertas medidas, para alcanzar ciertos objetivos. Y por eso que ese colectivo mantenga una cierta coherencia es relevante para el ejercicio de la política. Y así hay otras más que hemos presentado ayer. Ahí, Sebastián... Transparencia, perdona, Patricio, también muy importante, muy importante. Transparencia, democracia interna, hemos intentado fortalecer al CERVEL, el servicio electoral, para que intervenga, no intervenga, es una palabra un poco fuerte, pero al menos sí para que administre las elecciones al interior de los partidos, para que supervise ese trabajo también al TRICEL respecto a los tribunales supremos de los partidos y así otros. Sí, bueno, tú te refieres en general, también el tema del TRICEL y de la transparencia, al funcionamiento y a las correlaciones de fuerza dentro del Parlamento, ¿no? Pero se supone que la política no ocurre solo en el Parlamento, ¿no? O el Parlamento sería el lugar donde se plasma una política que existe previamente en la sociedad. No quiero explayarme mucho en el punto, quisiera quizás poner un ejemplo un poco ilustrativo.
en la población donde me crié alcancé a ver y por lo tanto puedo recordar que había una sede del Partido Socialista en la calle tanto, que había una sede del Partido Comunista en la esquina tanto, que llegando a la avenida tanto estaba la sede de la Democracia Cristiana. Quiero decir, los partidos existían en la calle y no en la tele, ¿no? Solamente. Lo estoy diciendo retóricamente, Sebastián, no, no es literal, no es es para hacer una figura ilustrativa, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en fortalecer los partidos políticos, piensa en eso, ¿no? Que formen parte de la vida cotidiana de la comunidad, y que el asunto no se restrinja solamente a cómo se producen dentro del Congreso Nacional las relaciones de mayorías con minorías y de cómo se destraba el trámite legislativo. ¿Hay una reflexión sobre ese asunto de cómo dialogan los partidos políticos no solamente con el poder legislativo, sino con el conjunto de la sociedad? Bueno, Patricio, esa es una pregunta muy desafiante, quiero Sí. decirlo, porque creo que nos lleva ya no solo a una discusión constitucional. Yo Ajá. soy simple un profesor de Derecho Constitucional y creo que la pregunta que tú haces, que es muy pertinente, es una pregunta de todo el sistema político, y no solo en Chile, sino que en el mundo. La realidad hoy día de los partidos políticos es muy distinta a la realidad de los partidos políticos en la segunda mitad del siglo XX, que creo es la imagen que nosotros y tú transmites en ese buen ejemplo que das. Ujú. Pero con todo, creo que hay algunas fórmulas que nos encaminan a ello. No porque los partidos, Patricio, vayan a ser mañana los únicos mediadores en la política. Posiblemente, cuando tú y yo éramos niños, eso era lo que ocurría, es decir, Ujú. partidos políticos fuertes que eran grandes mediadores en la actividad política. Hoy día sabemos que la política en el mundo es muy distinta, donde los partidos se suman a otros mediadores mucho más horizontales. Por eso es que nosotros hemos incorporado por primera vez en la historia constitucional chilena un capítulo nuevo que se llama de representación y participación, porque la representación que canalizan los partidos políticos y los legisladores tiene que ir acompañada de mecanismos de participación de ese enorme número de personas que están en Chile y que hoy nos escuchan, que no militan. Yo no milito, nunca lo he hecho, pero sí estoy interesado en la cosa pública. Entonces, y para esto hay mecanismos de participación que se están proponiendo, que luego leyes tendrán que llevar a la realidad con mucho mayor detalle, pero que creo que va a permitir que tanto ese recuerdo que tú tienes de los partidos junto con la nueva forma de hacer política en la sociedad moderna se complementen. Esa es la idea, por supuesto es un desafío tremendo de nuestra política, pero en Ujú. fin, es lo que nosotros desde la Constitución podemos intentar al menos inducir. Sí. Finalizo con esto, Sebastián, que quizás es una reflexión también de carácter constitucional, pero también de época. Bueno, tú sabes mejor que yo, pero también me da la impresión que lo constitucional no se puede separar así como con un bisturí del resto de la sociedad, ¿no? Está como entroncado en. Tú has sido muy enfático en la necesidad de que este espacio en el que se está desarrollando este nuevo proceso constituyente sea un espacio de escucha, ¿no? De procesar la opinión de quien piensa distinto, de que no haya cancelaciones. Y uno deduce políticamente que es, entre otras cosas, la reacción a momentos políticos bastante crispados que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, antes de ese momento crispado también tuvimos una transición donde una de las cosas que se cuestionaban era que se instalaba institucionalmente un supuesto consenso que invisibilizaba las naturales diferencias y contradicciones que existen al interior de la sociedad, ¿no? Yo sé que la pregunta que te voy a hacer no tiene una respuesta precisa, ¿no? Pero para efectos del proceso en el que estamos, ¿cuál sería desde tu punto de vista una manera virtuosa de articular la relación entre la búsqueda de grandes consensos para tener una constitución que abarque al conjunto de la sociedad chilena, pero que al mismo tiempo permita el procesamiento de las diferencias, porque las diferencias y las contradicciones existen en todas las sociedades, nos guste o no nos guste, ¿no? Así es. Así es. Mira, yo se me ocurre decir, Patricio, un concepto que utiliza regularmente Verónica Undurraga, que es la presidenta de la comisión experta. Ella suele decir que nosotros hemos perdido la metodología del diálogo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros en algún momento nos acostumbramos a no compartir
conversaciones en las que discrepábamos y aprender a discrepar y convivir así. Hemos guardado silencio, nos fuimos quedando en silencio, es un título de un libro importante de Daniel Mansuy, y junto con quedarnos en silencio, entonces olvidamos que podemos expresarnos, discrepar, pero como vivimos en una sociedad plural, bueno, discrepar con una metodología en donde podamos convivir. Hoy día en las universidades, hoy día en los medios de comunicación, y para qué decir en la política, nos cuesta dialogar. Y este tipo de conversaciones tan ricas que hemos tenido nosotros hoy día, debemos repetirlas, pero en cada una de las casas de los chilenos y chilenas hoy. Es decir, que pues se pueda también compartir esa metodología para dialogar y discrepar. Yo no sé cómo se hace eso, y definitivamente eso no se hace desde la Constitución. La Constitución, no porque escriba con letras mayúsculas algo y con destacador, va a cambiar nuestra cultura de convivencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar conciencia de que tenemos que ser capaces de abordar estos temas difíciles, de plantear nuestras posiciones y de discrepar y ojalá encontrar puntos en común. Teníamos en línea ahí a Sebastián, vamos a ver si lo podemos retomar, porque estábamos escuchando con mucha atención lo que nos mencionaba. Estamos conversando con el profesor Sebastián Soto, que es el vicepresidente del comité de expertos de este proceso constituyente que está en pleno trabajo, recordemos, desde el mes de marzo. También aprovechemos de recordar que el próximo 7 de mayo es la elección de los candidatos que se presentan democráticamente a esta instancia. Parece que no lo tenemos. No, perdimos el contacto con el profesor Sebastián Soto, lamentablemente, porque yo le había dicho que tenía una última pregunta, pero en realidad era la penúltima. Tenía otra más que lamentablemente no vamos a alcanzar a realizar. Pero bueno, habrá tiempo para seguir conversando sobre este importante asunto. 8:35, breve alto, continuamos en Radio Análisis. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar